se difundían con altavoces a la multitud. En los años 20, la radio, aquel aparato de madera ubicado como un mueble más en el centro de la casa, se transformaba en el entretenimiento favorito de la familia. Pero yo soy feliz pensando solo en ti, no me importa la lluvia ni mi corazón, y llevo en los labios alegre canción, y la lluvia al caer con su rítmico son acompaña el latido de mi corazón, y yo soy feliz. En 1956, Montevideo tenía 105 salas de cine. 105 salas. Y se vendieron 18 millones de entradas. Ese mismo año apareció el primer canal de televisión. En Montevideo hay ahora solo unas 15 salas de cine. La primera transmisión en color fue en 1980 con motivo del Mundialito de Fútbol, la Copa de Oro, y que ganó Uruguay. La final fue con Brasil. Ganamos 2-1. Pero nunca fuimos navegantes. En cambio, somos grandes bañistas y playeros. Al comenzar el siglo, nuestra ciudad contaba ya con una casa de baños. Era un edificio de refinado gusto construido por Emilio Reus, el mismo que construyera los populares barrios Reus, y tenía 2 piletas cubiertas. Claro, una para mujeres y otra para hombres. A partir del 900 comenzó la conquista del Este. Este comienzo fue modesto. Primero la playa Ramírez, frente al Parque Urbano, que así llamaban al Parque Rodó por entonces. Después un lugar alejado de la ciudad, Los Pocitos, con su hermosa playa, el hotel recién construido con una terraza que se introducía en el mar. Los domingos y feriados se llenaba de gente. Mucho más lejos estaba Carrasco. Allí se inaugurará un lujoso hotel. Desde entonces han cambiado un poco las cosas. A comienzos del siglo, la piel blanca era un signo de distinción y belleza. El tostado del sol era considerado por la gente adinerada como cosa de jornaleros y lavanderas. A pesar de las recomendaciones de los médicos acerca de los peligros del sol a ciertas horas, tostarse al sol sigue siendo uno de los grandes placeres de los orientales. Se van los barcos, los asaltantes se va la gran muñeca, la milonga nacional. Como el día glorioso, hoy que los asaltantes se van, la alegría bulliciosa que domina
primeros años del siglo XX, más precisamente 1903. Asume la presidencia don José Valle y Ordóñez. El presidente saliente es de su partido, pero no confía mucho en él. A su juicio, Valle es un periodista instruido, un agitador político revolucionario, un hombre no aceptado por la opinión conservadora del país. Pero, ¿cómo se veía Valle a sí mismo? ¿Cómo lo veían los demás? Y algo importante, ¿cómo lo ve el historiador de nuestros días? Valle se ve a sí mismo como un hombre de progreso. Los obreros lo consideran un amigo. Las clases conservadoras y el capital británico lo ven como un obrerista, socialista y comunista. Para el Partido Socialista, aunque es un gobernante burgués, es el único candidato que puede ser considerado respetuoso de los derechos de la clase trabajadora. Para el Partido Nacional es un autócrata, colorado recalcitrante, intolerante con sus enemigos políticos. Hay diferentes visiones del vallismo, pero no se puede entender el Uruguay de hoy sin la influencia de José Valle y Ordóñez. Valle fue presidente 2 veces, del 3 al 7 y del 11 al 15. En el medio, la presidencia de su amigo el doctor Claudio Williman. Fue durante sus 2 gobiernos que Valle puso en práctica su pensamiento social y político. ¿Cómo era el Uruguay de entonces? Recorramos las noticias de esa época. Nos llega una noticia urgente del interior del país. Aparicio Saravia, al frente de tropas irregulares blancas, acaba de levantarse contra el gobierno colorado de Valle. Hoy sabemos que la población de todo el país sobrepasa el 1.000.000 de habitantes y que el 70% son menores de 30 años. Y esta es una noticia que nos llena de alegría. La primera médica cirujana acaba de egresar de nuestra universidad. Es la doctora Paulina Luisi, de 33 años de edad. Señores, la selección uruguaya le ganó a la selección argentina por 3-1 en la cancha de Belvedere. Al margen de esta información, que por demás es muy importante, cabe destacar que por primera vez nuestro combinado utilizó la camiseta celeste. El tranvía eléctrico inició su primer recorrido por las calles de la ciudad. Fue grabado en disco el tango La Comparsita en versión del cuarteto típico uruguayo de los hermanos Minotto di Sico. Más de 5.000 familias en Montevideo ya disponen de un teléfono. Cayó el último matrero. En el paraje conocido como Picada Suárez, acaba de morir en un tiroteo con la policía el matrero Martín Aquino. Una noticia de último momento, nos acaban de informar que en Masoller, en el departamento de Rivera, acaba de fallecer el general Aparicio Saravia, víctima de los encuentros y las luchas que se sostienen en el interior de la República. Con la muerte de Aparicio Saravia se firma la paz de Aceguá entre el Partido Blanco y el gobierno colorado. Sin embargo, el país vivía un clima de alarma por temor a nuevos levantamientos armados. Esta situación de inseguridad preocupaba al Imperio Británico. Por entonces, el diario The Times de Londres comentaba que en Uruguay se estaba a la espera de una nueva y más seria revolución. El Imperio Británico estaba inquieto por nuestras revoluciones. Sin embargo, Europa, en esos mismos años, bailaba sobre un polvorín. Los grandes estados imperiales europeos se preparaban para repartirse el mundo y sus mercados. A ese tiempo, los historiadores lo llaman paz armada. En 1914, un pueblo que hoy también es noticia, conmovió al mundo. La guerra entre Croacia y las milicias serbias de la Krajina parece inevitable. Los croatas han denunciado a última hora de esta tarde el bombardeo de Dubrovnik por parte de la artillería serbia. Esta sería la última de una serie de escaramuzas importantes en las últimas horas. Además, como estaba previsto, las negociaciones y ambas partes han mantenido
archiduque de Austria y su mujer fueron muertos en Sarajevo, capital de Bosnia, por un joven serbio. Esa fue la chispa y el pretexto que desencadenó la Primera Guerra Mundial. La expansión que provocó en todo el mundo el poderío industrial de algunas naciones europeas en busca de nuevos mercados y materias primas las conducía inevitablemente al enfrentamiento entre ellas por esos mercados. En esa antesala de la guerra, las naciones europeas se agrupan en dos bloques. Por un lado, las fuerzas aliadas, el Reino Unido, Francia y Rusia. Y por otro lado, los llamados imperios centrales, Alemania y Austria. Se había iniciado una guerra. En 1917, un año antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, se produjo en Rusia una revolución popular que derrotó al régimen zarista. Después de un breve gobierno liberal, se instaló por primera vez en la historia un sistema socialista de gobierno. En los primeros años del siglo, el presidente norteamericano Theodore Roosevelt inaugura una agresiva política exterior llamada Gran Garrote, Big Stick. Y esa política del garrote se hace sentir en Panamá, Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua y México. La humillación impuesta por los Estados Unidos y los conflictos sociales internos provocaron luchas revolucionarias en muchos de estos países. Villa y Zapata en México, Sandino en Nicaragua, Martí en Cuba. Transformaremos las batallas campales de los partidos tradicionales en pacíficas luchas comiciales. Valle, en 1904, enfrenta el levantamiento de la campaña encabezado por el caudillo blanco Aparicio Saravia. Creo en la pronta terminación de la guerra. Yo mismo he hecho subir el precio de los caballos. Y como los revolucionarios no tienen los medios que dispone el gobierno, como es natural, siempre serán pocos los animales que puedan adquirir. Hay que agregar a esto nuestra superioridad en armamento. He adquirido un fusil norteamericano, sistema Remington, que tiene la gran ventaja de ser ligero y de fácil manejo. Pero no fue una victoria fácil. La guerra se prolongó durante 8 meses y muchas veces Saravia superó con astucia a ese ejército más poderoso y mejor armado que el suyo. Es por eso, hermano, que estoy donde estoy. Y aquí estaré al morir, junto a aquellos que suben y bajan, pobres del poder. Tú me dices que eres soldado de un gobierno constituido,